Es increíble como un juego que vale solo $1 y dura solo 15 minutos logra incomodar como ningún otro. Milk Inside abajo, Milk Inside abajo, Milk me dio muy mal cuerpo. Tenía mucho tiempo sin sentirme tan incómodo frente a mi monitor. No sabría definir si fue una predisposición, pues ya sabía de la fama de este juego, o directamente es un juego que es emocionalmente un yunque. La premisa es la más simple de todas. Tras escribir nuestro nombre apellido del juego, yo puse el mío, de pila, Carlos, acompañamos a una chica sin nombre a comprar leche. Pero aquí es cuando la cosa se pone rara. Salta pronto a la vista que es una persona extremadamente insegura. La vemos ensayar que ir a la tienda e incluso nos revela que tiene mucho tiempo sin salir de casa. Preocupada incluso por los metros que tiene que caminar, por cómo lo hará y con qué pie comenzará. Incluso la pobre niña se mortifica hasta por el sacrilegio y lo poco homogéneo que representa pisar la grama y el piso con cada pie. Mi amor, ¿por casualidad tú no serás diseñadora gráfica? Se nota que es una persona con algún problema mental, algún tipo de ansiedad o paranoia, y justamente para aliviar esa carga de estrés que le representa tocar pasto, se hace pasar por un personaje de una VN, que, dato curioso, se entera medio gameplay cuál era el género en que se quería proyectar, y lo suelta así de la nada, porque sí, así de rarita es mi amiga. Yo, literalmente, mis skills sociales. Es aquí cuando entramos nosotros como la voz. De alguna forma hacemos el papel de sus pensamientos y de cierta forma la guiamos, casi que la empujamos hacia su destino. Lo tétrico es que nuestra interacción puede ser tanto positiva como negativa mentalmente para ella. Calla y ve de una vez. Eres tan estúpida. Te odian. Eres patética. Una de las tantas interacciones hermosas que podemos decirle, por ejemplo, es claro que nosotros podemos ser tanto su subconsciente como un pensamiento intrusivo del cual quiere escapar, pero ya profundizaremos en eso. La estética tampoco pasa desapercibida, es un ambiente donde todo es rojo, negro o morado, totalmente pixelado y de cierta manera con una estética glitchy. Realmente pocas cosas se perciben con claridad. Las pocas personas que vemos la retratan como monstruos, y sí, hablo en primera persona porque no es el mundo, es como ella lo percibe desde sus ojos. ¿Oh? ¿Cómo que oh? ¿Por qué mierda te daría miedo a la palabra oh? Tras enterarnos que el nombre del juego es una referencia a sus variaciones mentales y de hecho ayudarla a pagar, porque de hecho la tipa estaba tan ansiosa que casi sale corriendo con la leche sin pagar, la chica se sienta en un banco y nos explica el porqué de las cosas de una forma muy impactante, la verdad. Empieza a romper la cuarta pared y a referirse a nosotros como ese jugador que la controla o la acompaña. Y de hecho nos acerca de forma un tanto simbólica, quitando el cuadro que envuelve el texto. Nos permite escribir y responder con estas propias palabras. Nos confirma que vemos desde sus ojos, desde su visión distorsionada y rojiza del mundo, y que está bajo de una nueva medicación cuyo efecto de hecho está por acabar. Ella nos pregunta directamente si podemos prometer que no le preguntaremos acerca de su enfermedad. Yo, siendo sincero, le dije que no podía prometer eso, y es aquí cuando nos hace esta pregunta. ¿Qué ves en esta imagen? La verdad es que yo me rompí la cabeza, supuse que era algo trágico por el contexto del juego y la verdad muchas cosas se me ocurrieron, como una carretera, algún accidente de tránsito, pero decidí responder un charco por alusión a esa figura morada o esa especie de vacío que se ve a la izquierda. Ella responde que lo que vemos es su padre, o una parte de él al menos. La razón por la cual ve el mundo de esta manera, por la cual está enferma, es que su padre se suicidó. Nos dice que su entorno familiar es complicado y tras agradecernos por ayudarla, hablándonos con cariño y mostrar una soltura poco vista en ella, la música se detiene y nos obligan a responderle de una forma algo agresiva, para posteriormente percibir esa tensión familiar de la que ella nos hablaba. Pero antes de eso, vemos una de las escenas que más me quitó el aliento.
Se trata de ella subiendo los barandales de su casa, revelándonos que ya su medicación pasó y que la música que escuchábamos era justamente un efecto de estas, una especie de tonada que se mezclaba con el sonido de las calles y la vida diaria. Es por eso que ahora solo escuchamos como el viento sopla, casi rompiéndose con el edificio, dando a entender que está en una altura fatal. Probablemente este fue el lugar donde se tiró su padre, y eso sumado a su enfermedad mental hizo que me fuese sumamente agobiante esta parte. Literalmente pensaba que se iba a tirar la muchacha. Sin embargo, ella decide entrar al departamento. Es aquí cuando una tétrica figura sin expresiones, con una cara parecida a una máscara, nos pregunta: ¿has traído leche? Milk Inside o Back of Milk Inside o Back of Milk es una experiencia fascinante. Nikita Kryukov, este señor de nombre ruso, nos presenta cómo es estar en la cabeza de una persona con enfermedades mentales y las dificultades que puede llegar a tener para hacer algo tan sencillo como comprar leche. XD, lo que lo vuelve sumamente aterrador, supongo que por su cercanía a la cotidianidad. Y aquí te dejo una teoría que se me ocurrió tras rejugar. Por lo general, cuando este tipo de experiencias te devuelven a la pantalla de inicio es porque, en efecto, quieren que lo vuelvas a jugar. Así que intenté hacer una nueva ruta respondiendo solo con frases pesimistas, y esto fue lo que pasó. Aparte de llevarme un buen susto que no me esperaba, la verdad sí me asusté un par de veces con este juego, haya sido cortico porque amigo, el terror psicológico es mi debilidad. Se me ocurrió que nosotros podríamos ser de hecho esa medicación que está tomando para frenar esos pensamientos intrusivos. De hecho, mi teoría se sostiene por la palabra que nos da esta niña en el back ending: Carlos, no me sirve, probaré con otra cosa. Lo que, sumado a la pregunta de la mamá si las pastillas le funcionaron en el primer final, pues la verdad sí que suena medio convincente. Además, justo cuando estábamos hablando con ella en esta escena final, tras decirnos que el efecto estaba por acabar y tratarnos bonitos, la música se para de lleno, y de hecho en este punto solo podemos responderle con algo grosero, dando a entender que bueno, ya se acabó el efecto Kumpos, y de hecho a partir de aquí no existen más interacciones y tampoco música, así que no sé, yo la suelto ahí. Sé que hay muchos videos larguísimos hablando de este juego, hay demasiados billonarios, especialmente en inglés, y la verdad no los he visto, no sé si estoy en lo correcto, estoy aquí escribiendo este guión tras mi experiencia, y bueno, esa fue mi conclusión. Espero no estar alucinando y espero no ser yo el que le haga falta pastillas. Otra cosa que me encantaría destacar es la calidad de su banda sonora, que es la que de hecho han escuchado en todo este video, y la verdad es que está buenísima, demasiado de hecho por un juego de este corte, tanto así que bueno, me puse un poquito a investigar y me di cuenta que Nikita, curiosamente, es un músico. Aquí está su canal de YouTube y su SoundCloud, y bueno, por ahí también ha hecho alguna que otra VN que igualmente vale un dolita. Además, parece que este experimento tiene una secuela mucho más ambiciosa y larga, y tiene un nombre igual de chistoso: Milk Outside o Back of Milk Outside o Back Milk. Mi gente, mi inglés es una mierda, esto es lo que hay, lo intenté, ajá, bueno, una victoria para los sordos en verdad. Y la verdad, sí tiene buena pinta, la verdad. Así que si quieren que haga una secuela de la secuela, hermano, ustedes me dicen, mira, escríbeme ahorita que yo lo compro aquí mismo. O sea, tengo el PayPal ya asociado a Steam, o sea, ustedes me dicen y yo voy. Es más, si quieres tú, pagámelo, transfiéreme la plata. Ah, y en mi chamba de youtuber también encontré una página muy curiosa de Nikita. De hecho, hay que buscar una clave para poder entrar, acá se las dejo en pantalla. Y bueno, aparte de la estética del juego, tiene musiquita de él y comandos el cual podemos ejecutar. Es como una especie de consola, y realmente la única que me aprendí fue esta que spameó una bonita china que te persigue el cursor. Pero bueno, ahí también hay una biblia enorme de 85 páginas que te explica a detalle qué son las cosas que hay dentro. Hay música, hay cómo
como imágenes con la estética del ABN, incluso creo que hay hasta salvapantallas, aunque a mí como que no me funcionaban, pero bueno, si no tienen nada que hacer, si ustedes no toman pastillas y no pueden salir a comprar leche, ya saben qué hacer este finde. Pero en fin, este Fentanyl Simulator fue una experiencia realmente fascinante, que solo dura 15 minutitos, 20 como mucho si lo quieres rejugar para platinarlo, solo tiene 3 trofeos, literal, el único juego que platinó en Steam, y de paso vale $1. Y mira, y yo con todo y eso lo compré con descuento navideño, que perro soy, me costó como 50 centavos. Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Le damos play a la secuela? Ustedes avísenme, denle like, suscríbanse, avísame, si quieres escríbeme en Instagram, yo siempre respondo y dime, mira, haz la secuela de esta mierda, por favor, si no te cago piedra en la ventana de tu casa. Pero en fin, feliz 2026 a todos, espero este año hacer mucho más contenido, eso sí, creo que será un poquito más variado y con un contenido un poquito más corto, porque siendo completamente sinceros, estoy quemado de los ensayos largos. Yo la verdad me retiro de ese mundito. Eso, hermanos, se los dejo a mi compadre Rando. La verdad, él es mejor haciendo eso. Yo ya no lo aguanto, güey. Muchas gracias a todos los miembros del canal por el apoyo incondicional. Se los quiere un montón. Incondicional porque subo video cada 80 meses. Gracias Mayu, gracias LN y gracias Psicosis por apoyar este proyecto. Se les quiero un montón. Y si quieres unirte a la familia y ver los videos antes de todos, pues adivina adivinador, la membresía también vale $1. Jeje. Sígueme en Instagram. Estoy activadísimo por allá. De hecho, ahorita en este mismo momento que saqué este video hice un short de Dark Souls 3, así que vayan a darle me gusta, por favor, lo necesito. Y sin más que añadir, yo soy Campos y como siempre fue un placer, no se tomen las pastillas porque si se las toman voy a desaparecer.